Hay estudios que relacionan los niveles de exposición a ruido con más riesgo de tener infarto, más riesgo de tener problemas cerebrovasculares, más riesgos de demencia y de problemas neurológicos. Si tú tienes algo aquí y lo intentas sacar con un bastoncillo, solo lo estás empujando más. Si tú lo metes y sacas un poquito y sale un poquito manchado y dices, ¡ay, qué bien, me he sacado la cera! Probablemente has sacado menos de lo que has empujado. A día de hoy hay entre 1.000 y 1.500 millones de jóvenes que tienen un riesgo de tener pérdida de audición por tener malas conductas o conducta no adecuada en relación a la exposición a ruido. Si usáis cascos auriculares, que seguro que sí, lo estáis utilizando a un volumen alto o lo utilizamos en entornos que ya de por sí son ruidosos. No sé si alguna vez ha habido alguna discoteca, ¿vale? Pero a la salida seguro que habéis escuchado ahí como un pi. A la mayoría se le quita, pero hay un 2-3% de todos esos pacientes que sufren mucho por este ruido, porque tienen un ruido en el oído que no saben quién lo ha producido ni por qué está ahí. Buenas tardes, Ignacio. Bienvenido a Impacientes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. La verdad que es una maravilla poder estar en un sitio hablando del oído, porque al final es como algo poco sexy, ¿no? Es como que es algo que, como no se ve desde fuera cómo funciona el oído, como que parece que importa poco. A ver si consigo impactar con lo que digo y le damos un poquito de voz, ¿vale? Nos gustaría empezar hablando de tu historia personal con la audición y por qué decidiste hacerte médico otorrino. Sí, a ver, yo siempre digo que cuando tú ya vienes con tu historia hecha, al final miras hacia atrás y es fácil hacer un relato que une los puntos, ¿no? La realidad es que yo, pues cuando empecé, no sabía exactamente que iba a ser otólogo, ¿no? Que es lo que soy hoy, que es médico del oído. Yo cuando era muy pequeñito, yo soy de Melilla, una ciudad que muy poca gente conoce, y al final es África, ¿no? Entonces, en África hay pues cierta prevalencia de enfermedades que no hay en otro sitio, en concreto la tuberculosis. Y yo tuve una enfermedad muy rara que se llama una tuberculosis óptica, con 1 añito. Así que, bueno, después de varias complicaciones y varias cirugías, perdí completamente el oído derecho, y eso marca un poco un antes y un después en mi vida, ¿no? Podríamos darle muchas vueltas, hablar de mis varias cirugías, cómo eso también afecta un poco, que hablaremos a lo largo de este rato, al desarrollo del niño y todos esos temas. Pero bueno, fundamentalmente la idea es que al final intenta ayudar a otras personas con los problemas por los que has pasado tú y bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando un poquito ayudar desde la experiencia personal y como paciente y desde la experiencia profesional, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda. A lo largo de la entrevista vamos a hablar de cómo proteger nuestra audición, qué remedios podemos poner a determinados problemas o patologías, pero creo que lo primero y lo que más sentido tendría es definir un poco a nivel fisiológico cómo funciona esta audición. Pues mira, el oído, efectivamente, cuando pensamos en oído, pensamos solo en audición, ¿no? Y el oído no deja de ser un sentido mediante el cual nos relacionamos con el entorno. Efectivamente, oímos, hablamos, nos ayuda a desarrollar, cuando somos niños, una parte de nuestro cerebro, todo esto. Pero el oído tiene una parte secreta, ¿no? Que es la parte del equilibrio. De hecho, se llama el laberinto por algún motivo. ¿Qué es lo que pasa con ese laberinto? Pues que nos ayuda a mantenernos en el espacio, a relacionarnos con el espacio y a estar orientados en el espacio. El oído al final de lo que se encarga fundamentalmente es de convertir ondas mecánicas en impulsos eléctricos que el cerebro entiende e interpreta, ¿no? Y eso ayuda a que nos relacionemos con nuestro entorno. En cuanto a la audición de forma específica, cuando llega una onda mecánica desde fuera del entorno, ¿no? En el que nos movemos, aquí me he traído mi Super Dummy, que me gusta llevármelo a todo sitio, tenemos el pabellón auricular, ¿no? Y este pabellón auricular funciona como si fuera una especie de antena. Llega el sonido por ahí, mueve el tímpano bate y amplifica ese sonido y los huesecitos estos famosos también amplifican más todavía, ¿no? Y desde ahí lo que pasa es que se me cae el otro dummy, ese movimiento llega al oído interno y en ese oído interno hay unos líquidos. Estos líquidos se mueven y estimulan unas células que se llaman células ciliadas. A mí me gusta un poco comparar estas células ciliadas como las algas en el mar. Imagínate que hay un día oleaje y las algas se mueven mucho. Eso es lo que pasa cuando escuchamos un ruido muy fuerte. Problema aquí que si el ruido es muy muy fuerte podemos arrancar las algas, ¿vale? Cuidado con esa célula ciliada. Y ya eso se termina convirtiendo en un impulso eléctrico que nuestro cerebro es capaz de entender, analizar y por lo tanto nos llega información de fuera. ¿Qué pasa con la parte del equilibrio? Bueno, en la parte del equilibrio, que me he traído aquí el laberinto posterior, ¿no? Eso es de un compañero internista que me hizo en el hospital en 3D. Bueno, tenemos dos partes, ¿no? Tenemos estos canales semicirculares, ¿vale? Y estos canales semicirculares tienen unas cositas dentro, ¿no? Pues que son células ciliadas igual.
¿vale? En la cúpula, ¿no? Que tendríamos por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un líquido que se va moviendo conforme nosotros realizamos aceleraciones angulares hacia un lado y hacia otro. Y eso nos ayuda a estar orientados con el entorno. Por ejemplo, a mí me gusta compararlo mucho, no sé si vosotros sois muy jóvenes, habéis jugado a la Wii, ¿no? Que fue un poco cuando se dio todo esto, lo que era un giroscopio, ¿no? Un giroscopio es que cuando tú mueves hacia un lado y hacia otro, el giroscopio detecta hacia dónde estás moviendo y con qué aceleración. Bueno, esto no deja de ser un giroscopio, ¿de acuerdo? Y luego hay otros dos órganos que aquí no se ven tan bien porque no son tan visuales, que serían el utrículo y el sáculo, ¿no? Que tienen dentro la mácula y esos detectan la aceleración lineal. ¿De acuerdo? Esto suena así un poco más pregunta por fisiología, no me voy a extender porque si no aquí se nos va a complicar. Básicamente, nuestro oído nos ayuda a escuchar y a ver cómo se mueve nuestro cuerpo respecto al medio que nos rodea. Así que si hablamos de enfermedad, tendríamos la parte de la audición y luego tendríamos la parte del equilibrio, ¿no? El mareo, el vértigo y la inestabilidad. Queda para otro tema bastante largo, cuando queráis. Bueno, vamos a ir tocando poquito a poquito, empezando por la audición. ¿Qué problemas nos puede generar a nivel auditivo la exposición a ruidos? Pues mira, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a día de hoy hay entre 1.000 y 1.500 millones de jóvenes que tienen un riesgo de tener pérdida de audición por tener malas conductas o conducta no adecuada en relación a la exposición a ruido, ¿vale? Y esto es porque efectivamente si usáis cascos auriculares, que seguro que sí, lo estáis utilizando a un volumen alto o lo utilizamos en entornos que ya de por sí son ruidosos y eso lo que va a hacer es que tengamos que poner el volumen muy fuerte y entonces va a pasar eso que decíamos de las olas y las algas, ¿no? Es una explicación sencilla, pero bueno, esas algas las vamos a ver moverse y las vamos a ver dañarse, ¿no? Esas células ciliadas se pierden. Y esto hace que con el paso del tiempo y de estar expuesto una y otra vez a ese ruido, la pérdida de audición pues va a ir progresando, ¿no? Sería pues la segunda causa más frecuente de pérdida de audición, la relacionada con exposición a ruido. ¿Y puedes ponernos ejemplos de ambientes en los que nos exponemos en el día a día y a qué intensidad sonora nos estamos exponiendo, para que la gente se haga una idea? Pues mira, uno piensa, por ejemplo, que esto solo pasa cuando uno va a una discoteca o a un concierto. Ahí estamos hablando de intensidades de decibelio a partir de 100 decibelios, ¿vale? 100, 120 decibelios. Eso es una auténtica barbaridad para el oído y, de hecho, a partir de 120 decibelios, el riesgo de traumatismo acústico con pérdida es bastante elevado, ¿vale? De hecho, con pérdida en el momento. Me contaban hace no mucho que la hija de un otorrino se quedó dormida encima de un altavoz en una discoteca de fiesta y cuando se despertó no escuchaba por ese oído. No sé cuánto de cierto hay en esa historia, pero la realidad detrás de esa historia es cierta. Si tú te duermes, estás un rato largo expuesto a más de 120 decibelios, muy posiblemente tengas un trauma acústico y pierdas la audición de ese oído, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con menores intensidades? Bueno, pues por debajo de los 100 decibelios tenemos también riesgo de pérdida de audición, pero por exposición crónica. A partir de los 70 decibelios sabemos que tener una exposición crónica va a hacer daño a nuestro oído. Y de hecho, cuando revisan los datos en Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 20 millones de trabajadores con riesgo de pérdida de audición en relación a un riesgo laboral, a un riesgo ocupacional, ¿vale? Y esto lo podemos trasladar a todos los ámbitos de nuestra vida. Estas son como las cosas que cantan un poquito más, ¿no? Las discotecas, los trabajadores de maquinaria pesada, los cazadores, por ejemplo, que también tienen trauma acústico habitualmente. Pero tú imagina que vas en el metro, ¿no? O en el autobús, o en el coche, porque hay mucho tráfico, y estás escuchando la radio a un volumen por encima del ruido que hay fuera, o te pones los cascos por encima. Si fuera hay 70 decibelios, que no es ninguna locura para un transporte público, tú tienes que ponerte el volumen a 80, a 90, a 100. Entonces, como digo yo, el enemigo público número uno del oído no son los cascos ni son los auriculares, es el ruido como tal. Ponerte unos cascos a 40, 50 decibelios un ratito no pasa nada, ¿vale? Pero hacerlo a un volumen elevado, igual que hacerlo a un volumen elevado con unos altavoces, es muy malo para los oídos. Entonces comentas que un uso racional de los auriculares sin pasarnos de volumen no está mal. ¿Y qué hay de esos sistemas de cancelación de ruido? ¿Cómo funciona esa tecnología y es buena realmente?
Vale, el problema es que es un uso racional del auricular, ¿no? Porque lo estamos diciendo aquí, estamos hablando de decibelios, pero tú estás en tu casa escuchando música con tu móvil o tal, y es difícil, ¿no? Entonces, bueno, hay unas recomendaciones sencillas que es no estar más de 60 minutos seguidos escuchando a más del 60% del total del volumen de tu dispositivo. ¿Vale? De esto son bastante conscientes las empresas de software, incluso bueno, los que hacen teléfonos móviles y todo esto, y seguro que os ha saltado alguna vez un aviso de no subas por encima de este volumen la intensidad, porque entonces puedes tener daño. Bueno, pues habitualmente salta. Pero aún así, eso sería lo que se llama, por la Organización Mundial de la Salud, una escucha segura, ¿vale? Más de 60 minutos al 60%, no. Hay unas tablas que dicen que más minutos, más intensidades, menos, bueno, por tenerlo así como una aproximación. Antes de hablar de la cancelación de ruido, vamos a hablar también de otra duda como súper frecuente, que es, ¿son peores los que van por dentro o los que van por fuera? ¿No? ¿Son peores los cascos como tal o los auriculares grandes? Bueno, la realidad es que a nivel de audición no hay grandes diferencias, porque, insisto, el problema es más el ruido que el ponerte casco o no. ¿Qué pasa? Que hay gente que se encuentra más incómoda porque los cascos que van por dentro del conducto auditivo externo, ¿no? Que serían como aquí dentro, les puede irritar un poquito la piel o pueden producir alguna reacción en la piel del conducto. Bueno, eso puede ser más o menos malo para la piel, pero es inocuo para el oído. El problema es el ruido, insisto, tanto con unos como con otros. La cancelación de ruido, que es una tecnología maravillosa, ¿vale? Lo que hace es que de alguna forma emite una onda contraria a la onda de sonido que viene de fuera para anularla parcialmente. Y eso lo que hace es que, como hablábamos antes, si estás en un entorno ruidoso, no tienes que poner tan fuerte el volumen para conseguir escuchar la música que te gusta. La realidad es que esto es una ayuda parcial, baja un poquito esa intensidad, pero no la baja absolutamente. Entonces, quedarte súper tranquilo porque tienes cancelación de ruido en tu auricular y ponerlo a tope, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Es una ayuda? Sí. ¿Es la panacea absoluta? Pues como todo, no. Un poco, ahí entraríamos un poco en lo mismo, ¿no? En el uso racional del auricular. Y la duda que nos viene, que alguna vez lo hemos hablado, esa onda de la cancelación de ruido no genera ningún cansancio a nivel... Claro, porque al final estás emitiendo una onda constante. Es mejor el beneficio que nos da con respecto a escuchar los ruidos, ¿no? Claro, sí, o sea, eso es fundamental, porque al final es mucho más dañino lo que viene de fuera más lo que estás generando tú contra tu oído que el sonido de la propia cancelación, ¿vale? O sea que no son malos, son buenos, pero son un poco buenos. No son. A día de hoy las tecnologías en ese sentido todavía están un poco limitadas. Hay mucho campo para la mejora. Hace poco salieron estos auriculares nuevos, los AirPods, ¿no? Los nuevos 2 Pro. Estos son súper interesantes porque llevan todas estas tecnologías. Ya hacía años que otras versiones anteriores lo llevaban, pero es que además esto empieza la guerra, ¿no? De los auriculares / audífonos, que pueden ayudar parcialmente a las personas que no oyen, aumentando el sonido que viene de fuera. Esto es maravilloso porque luego hablaremos un ratito de audífonos, si me lo permitís, pero esto abarata muchísimo el coste de acceso de una persona a mejorar un poquito su audición, aunque sea, ¿vale? Pero bueno, yo creo que todas estas tecnologías van hacia eso y eso es muy importante de cara a esa prevención. Estamos hablando de los auriculares para protegernos o para prevenir este exceso de ruido. ¿Qué hay de los tapones, por ejemplo? ¿Los recomiendas? ¿Qué tipo de tapones? ¿En qué contextos? Pues mira, los tapones hay que usarlos sí cuando vayamos a estar expuestos a mucho ruido o cuando pensemos que vamos a ir a una situación con mucho ruido. Esto es un tema que a mí personalmente me ha preocupado mucho porque yo toco el piano desde muy pequeñito también. Y entonces, pues lo típico, toca en grupos, con baterías, con guitarra y ahí estás expuesto a mucho ruido. Y te preocupa mucho tu audición. Todas las personas que tienen algo de pérdida están especialmente preocupadas para no perder más, así que se cuidan mucho los oídos. Entonces, cuando tú vas a un sitio en el que prevés mucho ruido fuerte, por ejemplo, una discoteca, ponte tapones para los oídos si te preocupa tu audición, sí o sí. Si trabajas en un entorno laboral con mucho ruido, protégete los oídos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay gente que lleva esto al extremo, ¿no? Y entonces intentan ponerse tapones para absolutamente todo, porque le cogen miedo al sonido, ¿vale? Aquí hay dos síntomas vamos a llamarlos síntomas, o dos condiciones que serían la hiperacusia, que es que los sonidos que a nosotros no nos molestan, a una persona con hiperacusia si les molestan, no es un superpoder, aunque se llame hiper, ¿vale? Y la misofonía, que es el odio al sonido. No sé si habéis visto a alguien que cuando otra persona
hace ese ruido así, masca o suenan los tenedores contra el plato, se enfada, eso es misofonía. Porque A mí me genera mucha... Sí, sí. Mira, misófona. a lo mejor tiene un poquito de misofonía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, estas personas intentan evitar el ruido a toda costa, ¿no? Entonces intentan ponerse tapones todo el rato. Están alimentando todo el rato al monstruo del miedo. Y eso, más allá del oído, tenemos el cerebro y esto termina cambiando una serie de comportamientos a nivel del cerebro, del lóbulo de la corteza prefrontal medial y entonces termina aprendiendo mal esta reacción, ¿vale? Entonces, tapones sí para exposición a ruidos fuertes. Tapones siempre no, porque tampoco es cuestión de obsesionarse y de que esto se convierta en un problema. Tipos de tapones, pues tenemos una amplia variedad, ¿vale? Tenemos los típicos tapones de silicona o de espuma. Eso atenúan un poquito, pero no demasiados decibelios. Para situaciones puntuales, bueno, pues pueden estar bien. Luego tenemos tapones como mucho más potentes que ya se hacen a medida y que llevan filtro. Esos son especialmente útiles para los músicos, por ejemplo. Músicos de orquesta, eso está súper bien estudiado. En una orquesta, los que están delante de los percusionistas sufren mucho más sus oídos que los que están en otro sitio. Entonces, eso en los ensayos deberían llevar tapones con filtro. Hicimos un estudio a nivel nacional hace poquito con músicos de orquesta profesional. Nadie usaba tapones. Una auténtica pena. Pero bueno, entonces, bueno, tenemos como todos esos tapones y tenemos esa variedad. Habitualmente, cuanto más caro el tapón, mejor el filtro, más atenúa. Pero eso tiene un límite. No es infinita la atenuación. Estamos hablando del ruido como principal factor, vamos a decir, que puede hacernos perder la audición antes de tiempo, ¿vale? Luego hablaremos de la pérdida con la edad y todo lo relacionado. ¿Hay algún otro factor del estilo de vida, sustancias que puedan contribuir a esta pérdida de audición? Sí, esos serían lo que se llaman como ototóxicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de ototóxicos que nosotros conocemos muy claramente y que están súper bien estudiados, ¿no? Algunos quimioterápicos, ¿no? Como la gentamicina o el cisplatino. Luego hay otras medicaciones que podrían actuar como ototóxicos, como son la aspirina o la quinina, que va en la tónica, ¿vale? Esto es especialmente potente si lo sumas a una situación de ruido fuerte, por ejemplo, ¿no? Porque hay una parte ahí metabólica que puede afectar y tal. Esas son como las conocidas y como las que cuando tienes riesgo de ototoxicidad, pues te dan un papel con una serie de cosas que no puedes tomar. El tabaco, el alcohol, el tener un estilo de vida que pueda conducir a problemas cardiovasculares, diabetes, pues todo eso sabemos que no es bueno. ¿Cómo y cuánto de eso no es bueno? Pues ahí es verdad que hay bastantes pocos estudios. ¿Tenemos alguna duda de que tener factores de riesgo cardiovascular puede ser una causa posible de riesgo en la sangre que le llega al oído interno? Seguro. Si tienes diabetes, seguro que, igual que se te afectan más los pies y te pueden aparecer úlceras, en el oído puede pasar también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como los ototóxicos clásicos y el estilo de vida. Si no estás bien a nivel de todo tu cuerpo, obviamente no estás bien en tu oído. Esa es un poco la idea. Estamos centrándonos mucho ahora en la salud auditiva y es de lo que va a ir este episodio en general, pero también hemos visto vídeos muy interesantes en tu canal que hablas del impacto del ruido más allá de la salud auditiva, en nuestra salud general. Nos gustaría que nos explicaras un poquito esta parte. Eso sí, es muy interesante porque al final esto es como digo yo, la dieta auditiva paleo, ¿no? Un poco. Nosotros estamos hechos para vivir en un entorno con tranquilidad, ¿no? Con ruidos de naturaleza, los pajaritos, tal, y de pronto nos cogen al ser humano y nos colocan en ciudades, en grandes urbes, mucho ruido, los coches, los medios de transporte, la música. Entonces, claro, nuestro cerebro y nuestro oído no están preparados para todo este estímulo. Más allá del daño que se produce en el oído, esto activa nuestro cuerpo como si fuera un estrés, como si tuviéramos un león delante. Nuestro cerebro entiende también que tenemos un estresor, que es ese ruido tan fuerte, y es un estrés físico, ¿de acuerdo? Por una parte, y efectivamente hay estudios que relacionan los niveles de exposición a ruido con factores de riesgo cardiovascular, es decir, con más riesgo de tener infarto cardíaco, más riesgo de tener problemas cerebrovasculares también. Tenemos también más riesgos de demencia y de problemas neurológicos, sobre todo porque las personas que van perdiendo audición, si tienen deterioro cognitivo, se van a aislar más todavía porque no oyen, ¿de acuerdo? Y esto es como el círculo vicioso. No oigo, no te hago caso, como no te hago caso, voy teniendo más deterioro cognitivo y entonces va como todo el rato a más, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en realidad el ruido es un estresor más, ¿de acuerdo?
Eso sería como el estresor físico. ¿Cuál es el estresor psicológico? Pues que tú empiezas a perder audición y de pronto te empieza a costar más relacionarte en algunos entornos. Dejas de ir a sitios con ruido, como un bar o a una reunión de amigos, porque te da vergüenza que tengas que preguntar varias veces, ¿qué me has dicho? Pero poner la cara un poco así, de que entiendes lo que te dicen, ¿no? Esto si nos está escuchando alguien con problemas de eso, se sentirá súper identificado, ¿no? Entonces eso también a nivel psicológico se ha demostrado que puede ayudar a desarrollar algunas patologías como la depresión, ¿no? Y esto es súper importante. Y por último, cuando tenemos pérdida de audición, hay un síntoma muy frecuente que es el tinnitus o el acúfeno, ¿no? El tinnitus o el acúfeno, no sé si alguna vez ha habido alguna discoteca, ¿vale? Pero a la salida seguro que habéis escuchado ahí como un pi, ¿vale? Pues está recogido que hasta un 20% de la población global en algún momento de su vida ha notado este pitido y lo ha identificado como un problema. A la mayoría se le quita, pero hay un 2-3% de todos esos pacientes que sufren mucho por este ruido, porque tienen un ruido en el oído que no saben quién lo ha producido ni por qué está ahí. Y, como digo yo, no todos los pacientes con pérdida de audición tienen acúfeno, pero casi todos los pacientes que tienen acúfeno tienen pérdida de audición, ¿vale? Y se ha visto, está súper demostrado que los pacientes con acúfeno tienen una parte importante de ellos, pues depresión o tienen problemas de calidad de vida en relación a trastornos del descanso, insomnio, todo esto, ¿no? Entonces, claro, pensamos en el oído como una cosa ahí poco, como digo yo, poco sexy, ¿no? Porque tal, pero una parte de nuestra salud depende de ese sentido en el que pensamos tan pocas veces, ¿no? Y como dices tú muy bien, es una parte de salud global, más allá de auditiva. Y has dicho que esto nos puede pasar pues al salir de una discoteca, ¿no? Tras la exposición a un ruido muy fuerte, pero ¿hay otras situaciones que los puedan producir? Sí, eso. El tinnitus, como digo yo, bueno, y como dice todo el mundo, es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces hay muchas cosas que pueden producir ese pitido tan desagradable en el oído, ¿vale? La que más teme la gente es tener un tumor en el cerebro, que es, como es obvio, la causa menos frecuente, ¿vale? Existe un tumor del oído interno que aparecería pues como al final aquí, como en el nervio de la audición, que se llama neurinoma, ¿de acuerdo? Que sería en esta zonita que tenemos aquí, que eso puede producir acúfeno, sí, pero bueno, eso es una cosa extremadamente rara, ¿vale? Se ha visto que la inmensa mayoría de personas que tienen acúfeno es consecuencia de tener una pérdida de audición y además algo que ha hecho que su cerebro suba el nivel de alerta, ¿vale? Habitualmente puede ser una situación emocional mala o un problema personal, ¿no? Y cuando se juntan estas dos cosas se ha visto que el cerebro identifica a ese ruido como si fuera un león. Entonces se activan todos los sistemas de alarma y se perpetúa ese ruido todo el rato en el tiempo. ¿Qué pasa? Que no hay una pastilla para el tinnitus. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de tener esa pérdida más, bueno, pues eso otro que hemos dicho, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que lo notan lo tienen, pero no lo sufren, es decir, no les afecta a su calidad de vida. Pero os sorprendería ver en la consulta lo que nos cuentan los pacientes que sufren esto realmente, porque el cambio en la calidad de vida es brutal, lo pasan fatal. De hecho, yo tengo varias iniciativas con esto, porque esto en el mundo de la otorrinolaringología es como, bueno, pues como que no se trata demasiado, porque como no hay pastilla, ni hay cirugía, ni nada, y de hecho, bueno, pues tengo una lista de correo donde todos los días mando un correo sobre audición y, bueno, muy centrado en el paciente con tinnitus para que entienda qué le pasa. Y también hace poco saqué un libro que se llama El sonido del silencio, una guía para convivir con tinnitus, ¿no? Un poco con toda esta idea de lo que podemos hacer va más orientado a aprender a convivir y a mejorar la percepción que a hacerlo desaparecer en el más sentido habitual de me tomo una pastilla y se quita, ¿no? Esto va un poco en línea. A mí me gusta mucho decir, aunque nos salgamos un poco aquí del carril, que vivimos en una sociedad súper medicalizada, ¿no? En la que queremos que todo se cure con una pastilla y desgraciadamente o afortunadamente no hace falta una pastilla para todo, ¿no? Entonces, este es uno de esos síntomas en los que, bueno, por supuesto hay que ir al otorrino, estudiarlo, pero tiene un enfoque más de aprender qué es lo que te pasa, ¿no? Todo eso tiene que ver mucho con la neuroplasticidad, con la psicología también y buscar ayuda pues, de varios sitios distintos que te puedan ayudar. Entonces, bueno, es una explicación muy resumida, pero es cierto que es un síntoma complejo y con muchas implicaciones sociales y es difícil.
Entonces, además de trabajar esta parte con el médico especialista, con el otorrino, un poco digamos que sobre lo que se puede incidir es en la repercusión emocional que tiene esto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Trabajar nuestros niveles de estrés a lo mejor, con alguna práctica, ¿qué puede hacer la gente en su día a día, por decirles algo así un poquito concreto? Bueno, tienes vídeos muy chulos al respecto en YouTube que podrían ver, pero vamos a abrir un poco el tema este. ¿Qué pueden empezar a hacer? Sí, mira, lo primero fundamental, por supuesto, si tienes un ruido en el oído, tienes que ir al otorrino, tienes que hacerte una audiometría, seguramente te hará alguna prueba más, ¿vale? Eso de entrada, que no quepa absolutamente ninguna duda. Cuando te hayan dicho que está todo bien, ¿de acuerdo? Se ha visto que hay 3 cosas que tienen evidencia científica que se pueden utilizar para el tinnitus, ¿no? La primera es si tienes pérdida de audición y te puede venir bien un audífono, ponte un audífono, ¿de acuerdo? Al final la idea un poco de esto es que cuanto más oigas lo de fuera, menos oirás lo de dentro. Y además el audífono estimula el nervio auditivo y puede hacer que disminuya pues como esa percepción del ruido, ¿vale? Esto es fundamental. Luego se ha visto también que son muy útiles las terapias con ruido. ¿Vale? Las terapias con ruido son enriquecer el ruido ambiente. Enriquecer el ruido ambiente no es ponerte un concierto de heavy metal 24 horas al día, es poner sonidos neutros, que como pueden ser ruido blanco, ruido rosa o incluso ruido de la naturaleza, para que tu cerebro rebaje como esa identificación de que el tinnitus es un agresor y sin embargo es un ruido más de ahí, ¿vale? Hay una forma concreta de la que hay que poner esos ruidos y esto, bueno, pues hay equipos completos de audiólogos y de otorrinos que se dedican a esto de forma específica, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera va muy orientada a esto último que has dicho, que es a la gestión del estrés, ¿vale? Prácticas como el mindfulness, la meditación, son muy importantes aquí porque te ayudan también a relacionarte de una forma distinta con esto que estás notando. Y eso es imprescindible para estas personas. Y por supuesto, muchas de estas personas necesitan además ayuda por parte de un psicólogo, de un psiquiatra, descansar bien por la noche. Entonces, bueno, es un abordaje pues, de muchas cosas distintas para mejorarlo. De hecho, si tú tienes un acúfeno o tinnitus y estás pasando por una mala racha, lo normal es que la percepción empeore, ¿vale? No es que el estrés sea la causa de tu ruido, no, pero bueno, todo con estrés se vive peor y esto especialmente porque tiene una parte muy importante de un componente de cómo interpreta tu cerebro la realidad que estás viviendo, ¿no? Entonces, si el sistema de alarma está aquí y salta enseguida, pues vas a estar fatal. Cuando tú te relajas y no saltan las alarmas en tu cerebro hasta un poquito después, pues mucho mejor. Hay una metáfora que me gusta contar siempre, ¿no? Y es como tú tienes un vecino, ¿no? Y ves que todos los días dejan en la puerta del vecino un montón de paquetes que no sabes qué son, te preocupa, el vecino no lo ves nunca, miras por la ventana, al día siguiente hay más paquetes, dices, este tío hace algo raro, tiene aquí, no sé, un negocio de droga o una tal. Y entonces eso empieza a ponerte muy nervioso, estás siempre mirando por la ventana, muy atento, muy atacado. Y un día te das cuenta, porque sale en la tele, que tu vecino tiene una fundación, una ONG y que ayuda a mucha gente porque le llegan esos paquetes. Y de pronto tu nivel ha bajado, estás tranquilo porque tu vecino está bien, no te va a pasar nada. Con el acúfeno pasa un poco parecido, ¿no? Cuanto más estresado estás con él y más atención le prestas, peor lo pasa. En cuanto te das cuenta, o más bien comprendes que esto no es fácil, que está ahí por un motivo y que no te va a hacer daño, automáticamente te viene un poquito abajo, ¿no? Y toda estrategia, entender qué te pasa, el mindfulness, pues todo eso ayuda mucho ahí. Y también ahí hace mucho bien tu divulgación porque al final entender que no te está pasando nada grave, sino que es solo un síntoma, pues les ayuda a disminuir ese estrés, ¿no? Que les genera. Claro, cuando uno tiene un problema de la piel o del ojo o incluso del estómago, porque bueno, todo el mundo habla del estómago, pero cuando alguien tiene un problema del oído, que nadie sabe muy bien qué aspecto tiene ni dónde está, eso pues, genera una serie de miedo y efectivamente yo creo que divulgar sobre eso es muy importante para que la gente entienda qué está pasando y por supuesto, cuando tú comprendes, el conocimiento es poder, ¿no? Y en este caso es poder curativo casi, ¿no? Entonces, bueno, cuando sabes lo que te pasa y te informas bien y desaparecen los miedos, te puedes relajar un poquito. Hemos hablado del exceso de ruido o la exposición prolongada a ruidos excesivos como segunda causa, ¿no?, de pérdida de audición. ¿Cuál sería la primera?
Bueno, tenemos la presbiacusia, ¿no? Que sería el nombre técnico, igual que tenemos presbicia, que es cuando uno empieza ahí a ver mal, pues tenemos la presbiacusia, ¿no? Y es que al final el ser humano, pues con el paso de los años se va deteriorando, ¿no? ¿Qué pasa en el oído? Pues efectivamente empiezan a aparecer pérdidas de audición. Las más típicas son en frecuencias agudas, ¿vale? Y por esto, pues seguro que habéis visto que los abuelos a partir de cierta edad, cuando suena el timbre de casa, ring, ring, pues como que no se enteran, ¿no? Es que justo esta mañana hemos ido a ver a mi abuelo y no nos cogía ni los teléfonos ni el timbre, y de hecho le mandamos un saludo porque nos va a escuchar seguro y le ha hecho mucha ilusión que tratemos este tema porque claro, él se ve afectado. Y ahora tenemos una pregunta que nos ha dejado para ti después. Sigue, perdona. Creo que sé por dónde vais. Efectivamente, entonces tenemos ahí esa pérdida de audición en frecuencias agudas, ¿vale? Y esto lleva a no escuchar el timbre, pero también a eso que me dice mucho, oigo pero no entiendo, ¿no? Porque las frecuencias conversacionales se mueven sobre todo en esos hercios y dejamos de entender bien, ¿no? Se va apagando como ese entendimiento porque el oído con la edad se va deteriorando. Hay millones y millones de personas en todo el mundo a partir de los 60 años. Esto es como súper real, ¿no? Y pasa mucho. ¿Cuál era la duda de tu abuelo? Sí, precisamente él lo encaminaba ahí, a que él decía que él ruidos normales sí que los oye, pero que cuando está dentro de una conversación le cuesta entender lo que la gente dice. Claro, yo ahí le recomendaría a tu abuelo, no sé si lleva audífonos, pero que se haga una prueba de audición y que valore ponerse audífonos, porque a lo mejor le ayudan mucho. Él los ha probado y un poco lo que nos transmitía hoy era que sí, que le amplifican mucho los ruidos, pero que igual no es tan efectivo para ayudarle a entender conversaciones. Y no sé si tiene que ver con la frecuencia. ¿El audífono amplifica todas ellas? Claro, bueno, los audífonos, hay mucha tecnología detrás de un audífono. Uno piensa que un audífono es simplemente como un altavoz, pero sobre todo los últimos, los digitales, tienen mucha tecnología detrás que son capaces de aumentar frecuencias específicas. Es verdad que las frecuencias agudas son más difíciles de mejorar de forma como muy selectiva y según qué pérdida. La realidad es que el audífono no es como la gafa, ¿vale? La gafa yo me la pongo, veo bien y ya está, se acabó. El audífono requiere un tiempo. El audífono, tú te pones el audífono, te lo ajustan a la semana, a las 2 semanas no estás contento, al mes tampoco. O sea, es una cosa que requiere mucho tiempo y ahí los audiólogos son fundamentales para el seguimiento de esto, ¿no? Entonces el audífono requiere mucha paciencia por parte del paciente, pero el audífono es una cosa muy importante. No sé si es el caso de tu abuelo, pero millones de abuelos en todo el mundo, a partir de perder audición, si tienen algo de deterioro cognitivo, como decíamos antes, la pérdida de audición lo acelera muchísimo y el audífono trabaja súper bien ahí. Entonces, bueno, mejor ponerlo antes que después. A mí me suelen preguntar mucho en la consulta, ¿pero me pongo ya el audífono o espero unos años? O sea, tú te lo puedes poner cuando quieras, pero cuanto antes se pone el audífono, en general, mejor. Problemas con el audífono, y no me gusta mucho hablar de esto, pero en España tenemos un problema y es que los audífonos no están financiados, ¿vale? Y me dirá, bueno, las gafas tampoco, pero puedes encontrar gafas a partir, no sé, de 60, 70, 100 euros. El audífono más barato que funcione medio que, estamos hablando de 1.500, 2.000 euros la unidad. Entonces, claro, hay muchísima gente con pérdida de audición que no puede pagarse un audífono y esto no sé qué pasa que no vende, ¿no? Cuenta otras cosas en las noticias, la salud, no sé qué y tal, pero la pérdida de audición es como que no le interesa a nadie. Eso me preocupa un poco. No sé hasta qué punto llegaremos con esto, pero no tiene muy buena pinta en un futuro próximo. A mí me da mucha pena porque, claro, habrá abuelitos que no se lo puedan permitir. Eso les hace entrar también en más soledad, porque si no se pueden relacionar con la gente y al final, pues claro, se van deteriorando. Es una pena. Justo. También nunca nos acordamos que también hay niños con pérdidas de audición que llevan audífonos, ¿vale? Y bueno, ahí es verdad que hasta los 21 años sí que hay una serie de ayudas y que se puede gestionar y les cambia la vida. Claro, un niño, eso en países en vías de desarrollo que no se ponen audífonos, pues estos niños tienen un problema muy importante de desarrollo, no acceden a hacer estudios, ¿no? Aquí en España, afortunadamente, a día de hoy, niños con pérdida de audición, si se pone un audífono a tiempo, llevan una vida absolutamente normal.
Y si no son candidatos a un audífono, se les puede poner un implante coclear, ¿no? Que el implante coclear es una cosa que suena ahí un poco a magia, ¿no? Y es que mete un cable en la cóclea, ¿no? La cóclea sería pues ese caracol que tenemos lo tenemos por aquí, tenemos el caracol del oído, ¿vale? Sería el caracol, metemos un electrodo ahí y el sonido que viene de fuera estimula directamente ese oído interno. Esto, bueno, se llevan más de 30 años poniendo, 35, incluso 40, implantes cocleares, y esto ha revolucionado los problemas auditivos, ¿no? Y luego justo esto quiero comentarlo porque en 2024 hemos tenido también un avance súper importante y súper interesante, y es que por primera vez se ha hecho terapia génica para niños con pérdida de audición, ¿no? Hay una cosa que es la otoferlina, que es una proteína, cosas de estas que hablamos los médicos un poco raras, que está ahí en el oído interno, y hemos conseguido pinchar en el oído interno una terapia, un gen, para que eso se vuelva a reactivar en estos niños que no tienen otoferlina, codificada por el gen OTOF, y está en fase de ensayo, pero parece que funciona muy bien. Hay 3 centros en España que están en este ensayo y me parece que eso puede cambiar completamente la forma en la que tratamos problemas de audición. El futuro en ese sentido sí que es muy esperanzador. Qué maravilla. Si te parece, ahora podemos pasar un poco a higiene de los oídos y a este mantenimiento, ¿no?, que podemos hacer en el día a día. Ya sabes por dónde voy. Sí. Pero antes de eso quería hacerte una pregunta un poco más general, y es, se nos va acumulando cera en el oído. ¿Tiene algún papel importante? ¿Es un residuo que hay que limpiar de vez en cuando? ¿Cómo tenemos que manejar esto? Y luego vemos el instrumento ya. Perfecto, el instrumento de tortura. Mira, es muy buena pregunta. La cera del oído está ahí por un motivo, ¿no? En el oído nosotros tenemos, hasta que llegamos al tímpano, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos al tímpano, nosotros tenemos piel en el conducto auditivo externo, ¿vale? Y como en toda piel hay glándulas que producen sebo, como grasita, glándulas que producen sudor, y la propia piel que se va descamando poco a poco. Y todo eso junto termina produciendo la cera. Hay gente que viene con cera más oscura, más clarita, no pasa nada. Las preguntas en la consulta sobre esto son increíbles. Bueno, el caso es que esa cera está ahí por un motivo y tiene parte de funciones. Por ejemplo, previene de alguna forma algunas infecciones de la piel del conducto auditivo externo, ¿vale? También nos ayuda en caso de que se metan cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, y no sería la primera vez que he sacado, no pongáis esa cara, por favor, que he sacado de algún oído una cucaracha, un saltamonte, una araña, una mosca. Esto es más frecuente de lo que uno piensa. No quiero que la gente hoy duerma mal, pero esto pasa a veces, ¿vale? Y esos bichillos se sacan de ahí y la cera de alguna forma también protege. Hombre, tened en cuenta que el conducto auditivo externo es un sitio calentito, oscuro, pues para echarse una siesta está bien, ¿vale? Entonces sí, la cera está ahí por un motivo y no es bueno obsesionarse con limpiarla todo el rato. Mucha gente en la consulta me dice, yo es que quiero venir a limpiármela cada 3 meses. No pasa nada, pues tiene un poquito ahí marroncillo de cera y ya está. No hay que obsesionarse, no hay que meterse el dedo, no hay que meter bastoncillo, nada de eso. ¿Qué pasa si metemos un bastoncillo? Estaba deseando este momento, estaba deseándolo. Mira, a ver, nosotros tenemos aquí el pabellón auricular, que lo vamos a quitar, y aquí tenemos el conducto auditivo externo, ¿verdad? Al final del conducto auditivo externo tenemos esto blanquito ahí, que es el tímpano, ¿vale? Si tú tienes algo aquí y lo intentas sacar con un bastoncillo, solo lo estás empujando más, ¿vale? Solo lo estás empujando hacia el fondo. Si tú lo metes y saca un poquito y sale un poquito manchado, y dices, ¡ay, qué bien, me he sacado la cera! Probablemente has sacado menos de lo que has empujado. Así que al final terminas teniendo un tapón impactado contra el tímpano, que eso cuesta sacar y además es doloroso quitarlo, ¿de acuerdo? Pero ese no es el mayor riesgo. El mayor riesgo es que seas muy bruto y que no midas bien con el bastoncillo y que llegues con el bastoncillo hasta el tímpano, te hagas daño y te lo perfores. Esto que suena como, uy, pero eso no le pasa a nadie, lo vemos en la consulta y aparecen tímpanos perforados por, bueno, es que me estaba limpiando el oído y me lo metí más de lo que debía. Entonces, mira, como yo lo digo y lo digo de coña, el oído se limpia con el codo, ¿no? Y habrá más de uno que lo intente, pero es que el oído se limpia con el codo y ya está, ¿vale? No hay que hacer nada más que limpiarlo con el codo. Veo últimamente, y quiero concienciar un poco de esto, en internet, veo muchísimos instrumentos que se venden, que tienen como camaritas, como para retirar la cera, no sé qué y tal. Si no eres otorrinolaringólogo, te recomiendo que no lo utilices porque te puede hacer daño, tenga cámara o no, ¿vale? No es fácil limpiarse el oído a uno mismo con una cámara, por muy buena que sea, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú no te limpias los oídos, vamos a decir, con ninguna herramienta?
Mira, yo tengo 2 oídos, como casi todo. Mi oído derecho, que está operado, ese sí requiere limpiezas periódicas especiales, porque bueno, tengo una gran cavidad y si no se limpia se infecta, ¿vale? Pero el izquierdo, el que está perfecto, nunca me meto nada en ese oído. Vale. Hasta el punto, a ver si el que escuche esto va a pensar que soy un guarrete, hasta el punto que cuando yo me ducho, como no me puede entrar agua en mi oído derecho, nunca meto agua en mis oídos. Y hasta ahora no he tenido ningún problema por tener un poquito de cera en el izquierdo. De hecho, la cera y el oído están preparados para que toda esa cera que se produce, poquito a poco esa descamación vaya cayendo y ya está. Vale, entonces se va eliminando ella sola. Eso es. Hay personas que sí que tienen problemas, que tienen a lo mejor los conductos muy estrechos o que tienen problemas en la piel del conducto, lo que se llama un eczema, ¿no? Igual que en el codo puedes tener ahí, y esas ceras son un poquito distintas. Pues con esa cera habrá que hacer cosas específicas en la consulta. Pero el común mortal de nosotros no tiene necesidad de hacerse nada en el oído salvo limpiárselo con el codo. Pues precisamente, ya dejo de decir ejemplos de gente, pero a mí me pasa lo del eczema. Y claro, precisamente el picor que me causa eso me hace que a veces me meta el bastoncillo para rascarme y entonces se perpetúa el ciclo, ¿no? No seré la primera que te lo cuente. No, es súper frecuente. Mira, si tienes un eczema, o si alguien que nos escucha tiene un eczema y claramente no tiene ningún otro problema en el oído, más motivo para no meter nada en el oído, porque el eczema al final cambia un poquito la composición de esa cera y si mete el dedo, por ejemplo, pues podría meter alguna bacteria y tener algo de infección en la piel, ¿de acuerdo? ¿Qué solemos recomendar para las personas con eczema? Pues que se hidraten muy bien el oído, ¿vale? Y que se lo hidraten hay un montón de crema en el mercado que puede utilizar para hidratar la forma más externa, digamos, del pabellón, ¿vale? Y también hay montones de gotas que puede utilizar para hidratar la zona del conducto, que es donde no llegamos, sobre todo aquí fuera. Incluso algunas gotitas de algún aceite. Comprar un gotero, rellenarlo con aceite de oliva, mineral, de coco, de almendra y poner un par de gotitas media hora antes de la ducha, un par de veces en semana, puede ser más que suficiente para mantener a raya el picor. Igual que no hidratamos los codos, las rodillas, las manos, el oído también se puede hacer si no tienes problemas de oído, claro. Pues mira, a mí no me pasa lo del eczema, pero una cosa que me pasa siempre que vamos en tren es que cuando pasamos por un túnel se me acaban taponando los oídos. Es bastante incómodo. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo puede la gente destaponarse un oído que igual ha intentado algún método, no le ha funcionado y está agobiado? Claro, mira, lo que pasa es que nuestro oído y nuestra nariz están comunicados. Es lo que se llama la trompa de Eustaquio, que es esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y que tiene una parte de músculo y otra parte de hueso, ¿vale? Según la anatomía, según la forma que tenga nuestra cabeza, hay quien esa trompa le funciona mejor y quien le funciona peor. Y por tanto tienen más o menos capacidad de compensar presiones, ¿no? Eso es, por ejemplo, muy típico también de la gente que le gusta hacer submarinismo. ¿Qué es lo que pasa? Que al meterte en un túnel en el tren o al montar en avión, estamos produciendo cambios de presión importantes que nuestro oído y nuestra nariz no siempre son capaces de equilibrar. Lo normal es que eso pasado un rato mejore, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer un poco para prevenirlo? Pues intentar tener la nariz despejada, por ejemplo, habiéndonos hecho algún lavado con agua de mar o con suero del que venden en la farmacia un ratito antes, masticar chicle durante un vuelo o tragar frecuentemente, porque eso hace que la trompa se abra y se cierre y pues sea más difícil que ocurra o si ocurre que pase antes. Y luego hay otras cosas como son la maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? Donde podemos insuflar presión a través de la trompa para destaponar ese oído. Esto si se hace hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha suavidad porque podríamos hacernos daño, ¿de acuerdo? Y consiste en tapar la nariz, tapar la boca y hacer presión como si estuviéramos hinchando un globo. Yo ahora mismo me noto así un poquito raro, pero bueno, pasado el rato es normal y ya está, ¿vale? Eso sería hacer una maniobra de Valsalva para destaponar el oído. Hay gente que al montar en tren o sobre todo en avión, si les pilla con un catarro, por ejemplo, pueden compensar tan mal esa presión que el tímpano tenga un problema o se perfore, incluso es lo que se conoce como un barotrauma, ¿vale? Pero bueno, en general, mascar chicle, tragar, tener la nariz despejada son recomendaciones para prevenirlo. Y si no, esta maniobra de Valsalva con cierto cuidado. Y podríamos ahora pasar a la otra gran función del oído, ¿no? La del equilibrio. Lo has explicado un poco al principio cuando nos explicabas con las maquetas, pero ¿qué papel tiene nuestro oído en el equilibrio? Claro, pues mira, esto lo vamos a explicar más bien desde la forma, yo creo, de los síntomas, ¿no? Que es como lo más fácil de entender para alguien que no está como muy metido en esto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, tú vas por la calle y vas mirando tu móvil y vas andando, ¿no? Y de repente baja un escalón
y tú eres capaz de seguir mirando tu móvil. Tu cabeza no se ha ido hacia otro lado, ¿no? O, por ejemplo, tú vas andando y alguien te gira el cuerpo y tu cabeza va con tu cuerpo y eres capaz de mirar hacia ese lado. Esto es una función de un reflejo que se llama el reflejo vestibulocular, que es el que nos permite mantener la mirada fija en un punto a pesar de que alguien nos produzca o nos haga un movimiento. Esto a veces se va a la porra y se estropea. Y hay muchas causas que pueden hacernos sufrir, sé que estabais deseando escuchar esta palabra, vértigo, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar y diferenciar muy bien de lo que es el vértigo, porque con esto hay mucha confusión entre la población general. Y el vértigo es un síntoma, es decir, es una cosa que tú le cuentas a alguien, algo que estás viviendo. Igual que el dolor de cabeza es, oye, me duele la cabeza o me duele la rodilla, tengo vértigo. Y vértigo, por definición, significa sensación ilusoria de movimiento. Básicamente que notas que todo se te mueve muy rápido. ¿Tener sensación de borrachera y que cuando vas andando te vas hacia los lados es vértigo? No, eso se llama inestabilidad. ¿Tener sensación de presión en la cabeza y que cuando andas vas como flotando es vértigo? No, eso es mareo. Entonces, llamar a las cosas por su nombre es importante porque muchas veces eso supone una barrera entre el médico y el paciente, ¿vale? Entonces, bueno, la gente no tiene por qué saber lo que es vértigo, pero bueno, yo creo que es importante divulgar sobre esto. Entonces, hay una causa súper frecuente de vértigo y a mí siempre me gusta hablar de eso. ¿Os acordáis que antes decíamos que teníamos unos conductos semicirculares y tal? Bueno, pues en los conductos semicirculares no, pero en el utrículo y el sáculo hay unas cosas que son unas piedrecitas muy pequeñas y que lo llama cristalitos, que son otolitos. A veces se salen de su sitio y se meten en los conductos semicirculares. Y entonces se forma una cosa súper desagradable que se llama un vértigo posicional paroxístico benigno. Y lo más típico es que cuando tú estás en la cama y te giras hacia un lado, empieza todo a darte vueltas muy fuerte. Dura poquito y luego te deja con un resacón que flipa, ¿vale? Entonces, bueno, ese vértigo posicional lo comento porque es tan frecuente que merece la pena, ¿no? Pues que le demos un poquito de difusión, aunque sea por la tranquilidad de saber que eso está ahí, que tienes que ir a tu médico y que te hará unas maniobras que casi te pondrá haciendo el pino, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte del equilibrio que depende del oído, digamos, ¿no? Que nos ayuda a, cada vez que nuestra cabeza se mueve a un lado y a otro, ¿de acuerdo? Nos va a permitir orientarnos en el espacio y que no estemos todo el rato teniendo que pararnos y mirar a un sitio, ¿no? Sino que se hace de forma automática. Estoy pensando en las personas que puedan sufrir vértigo y claro, a mí alguna vez me ha pasado y es muy desagradable porque te incapacita de cualquier cosa. ¿Hay alguna forma, algún consejo que les puedas dar tanto como para prevenir por si hubiera algún desencadenante que pudieran evitar, en este caso has mencionado el postural, o incluso pues cuando ya les da el ataque de vértigo, vamos a decirlo, poder volver a estar bien lo antes posible? ¿Qué pueden hacer? Vamos a darle algo de esperanza. Claro, o sea, la pregunta es muy buena. El problema es que, como decíamos, el vértigo es un síntoma. Entonces, si lo que notas es vértigo, tienes que ir al médico porque causas de vértigo hay muchísimas distintas. Y hay muchas cosas que también, como decíamos, se pueden confundir con el vértigo. Entonces, no me siento capacitado para dar recomendaciones genéricas para vértigo, porque detrás de un vértigo puede haber cosas tan distintas como un vértigo posicional, que es lo más frecuente, e incluso una causa súper infrecuente, un problema grave a nivel cerebral, ¿vale? Eso sería súper infrecuente, pero por poder podría. Entonces, claro, no podemos dar recomendaciones para todo. Lo que sí quiero decir, y esto es otra consulta súper frecuente, es que si tienes la sensación de que todo te gira y se te mueve, no es el cuello, ¿vale? El vértigo cervical no existe, ¿vale? Tu cuello no es capaz de hacerte tener la sensación de que todo se te mueve. ¿Puedes tener la sensación de sobrecarga, de ir borracho, de irte hacia los lados por un problema en el cuello? Sí, pero no se te va a girar todo. Pues yo de este apartado, una cosa que también te quería preguntar es... También me pasa, nos pasan muchas cosas. Estamos aprovechando aquí para consulta. Esta entrevista era importante. Sí. Yo me mareo muchísimo en el coche. Digamos que sobre todo si estoy leyendo algo, igual si estoy en el asiento de atrás, y esto creo que es algo bastante frecuente. ¿Por qué nos pasa esto? Porque esto no es vértigo, como explicabas, es otra cosa. Esto es otra cosa, a mí me pasa también. De hecho, viniendo hacia aquí, intento mirar el móvil y no he sido capaz porque me encuentro muy mal, ¿no? Se me revuelve un poco la tripa, empiezo a ponerme un poquito blanco, sudoroso. Ese síntoma se llama cinetosis, ¿de acuerdo? Y es un síntoma en el que se mezclan muchos factores, no solo el oído. El problema de la cinetosis es que es muy difícil quitar la cinetosis.
estrategias para mejorarla pues podrían ser hacer algo de entrenamiento del equilibrio, lo que se llama algo de rehabilitación vestibular si es muy fuerte, o tomar algún antiemético, ¿no? El clásico Primperan o alguna cosa de ese estilo, biodramina, para encontrarte un poquito mejor. Pero es verdad que la cinetosis, aunque no es una enfermedad, es un síntoma súper incómodo. También se ha visto que hay algo de relación familiar. Si tienes familiares que también tienen cinetosis, puede haber ahí también un comportamiento, un apartado de comportamiento de la familia reflejado en ti, ¿vale? Pero bueno, la cinetosis es compleja, le pasa a mucha gente y es difícil solucionarla al 100%. Recomendaciones, pues si vas en coche, intentar sentarte adelante o ir conduciendo tú, ¿de acuerdo? Y por supuesto evitar fijar la vista. ¿Esto por qué es? Porque cuando tú vas conduciendo, tú sabes cuándo vas a acelerar y cuándo vas a frenar y le estás dando a tu cerebro la información para adelantarse a esos movimientos. Si no tienes control sobre esos movimientos, tu cerebro no se adelanta y si tu oído no está perfectamente afinado ahí, pues puedes tener una distorsión entre lo que está ocurriendo en el coche, lo que está ocurriendo fuera y lo que ocurre en tu cuerpo. Agarrarse de las típicas agarraderas estas de los laterales del coche también puede ser útil. Y mirar a un punto fijo en el horizonte también. Esto que has descrito ahora me pasa mucho, aparte de en el coche, en el avión. Si yo voy en el pasillo central, no soy consciente de los movimientos que está haciendo el avión, pero sí que se mueve como que no están coordinados, ¿no? Lo que decimos, el ojo y el sistema vestibular. Pero si estoy mirando por la ventanilla, yo veo, vale, estamos de medio lado, estamos inclinados, veo la tierra como está, como que me ayuda muchísimo más, que igual a alguien le sirve también Sí, puedes conducir el avión, ¿no? Lo he pensado, pero luego vi lo que había que hacer y no... Justo, es una cuestión de, lo decíamos desde el principio, ¿no? De cómo se relaciona nuestro cuerpo con el exterior y cuanto más difícil es el entorno, pues más personas va a haber a las que les cueste manejarlo o gestionarlo bien. También hablabas en un vídeo, por si acaso a la gente le pasa, que igual escuchar música o distraer un poco el oído, vamos a decirlo mal dicho, puede ayudar. Distraer el oído o distraernos a nuestro cerebro, casi, más bien. Sí, distraer la atención es útil y también, por supuesto, evitar comer mucho, por ejemplo, antes de hacer un viaje y, por supuesto, evitar todo lo que adormezca el sistema del equilibrio, como por ejemplo el alcohol, que es un sedante del equilibrio. Si encima, ¿qué te pasa esto? Toma algo de alcohol, pues ya el viaje puede ser fantástico. No sé si os ha pasado a la vuelta de alguna boda, en algún autobús, ¿no? Estas cosas que pasan, bueno, no quiero entrar en detalle, todos hemos vivido situaciones. Bueno, Ignacio, yo creo que ha sido una entrevista súper completa. Hemos hablado de muchos temas relacionados con el oído. Me gustaría que nos dijeran, si las personas que nos están oyendo se tuvieran que quedar con 3 ideas de la entrevista, ¿cuáles querrías que fueran? Vale, pues mira, a mí me gustaría romper una lanza un poco a favor de la discapacidad auditiva, porque esto, como decíamos, es una cosa un poco que no se ve, ¿no? Entonces a mí sí que me gustaría darle un poco de voz a esto, ¿vale? También me gustaría dar un poco de voz al tinnitus y al acúfeno, porque las personas que lo sufren están un poco incomprendidas, ¿no? He dicho tinnitus, acúfeno, hiperacusia, incluso misofonía, son síntomas muy molestos que no se ven desde fuera y que cuando alguien los cuenta es difícil que las personas lo vivan como lo están viviendo ellos. ¿De acuerdo? Y el último mensaje que me gustaría lanzar sería que si tienes pérdida de audición y te han recomendado ponerte un audífono, tómatelo con paciencia, con calma y date tiempo, pero yo recomendaría ponerlo, ¿vale? Porque es una de las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno y es una pena dejar de relacionarte porque no has querido utilizar un medio tecnológico que muchas veces no está al alcance de todo, pero que hay que intentar tenerlo, ¿vale? Tanto en adultos como en niños especialmente. Pues muchísimas gracias, ha quedado una entrevista súper guay. En la descripción dejaremos enlaces a tus redes sociales porque has hecho, yo creo, vídeos de todo lo que se puede hacer, ¿no? Respecto a la audición, a la otorrinolaringología. Me quedan todavía. Y bueno, pues dejaremos vídeos para que la gente que tenga pues un problema concreto pueda ver orientación ahí y ver cómo divulga Ignacio, que divulga muy bien. Y nada, pues agradecerte otra vez y para los demás nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós. Adiós.